Germán Tripel. ¿Cómo va? Muchas gracias por estar en este Por episodio favor. de Hacedores. Un placer para mí estar acá. O Tripa. Tripa. Tripa Desde- no fue un apodo del grupo Mambrú. Tripa No. te acompaña desde... De chico. A mi viejo le decían Tripa. Y Germán Tripel empezó a adoptarse artísticamente un poco más post-Mambrú en toda esta etapa ya musical propia y de teatro musical. Sí, sí. Durante Mambrú estaba Jerónimo Rauch, Sí, que era como el que más escuchaba y había hecho musicales y qué sé yo. sí. Y él me introdujo en ciertas cosas del musical. Hasta Como ahí, Rent. vos No, nunca. No, había ido a ver Cats creo a los 10 años, ponerle con el elenco de acá, y me reaburrí. Sí, ya lo A ver, hablé, creo que estaba Jarás, no me acuerdo quiénes estaban en ese musical. ¿Se los dijiste? Sí, pero era de 10 años tenía, No, creo. claro, claro. Y lo poco que habías tocado el género o visto, En ese momento no. no te había producido nada. No, hacía lo que hace todo el mundo, lo que hacía todo el mundo, ¿no? Música, y cantan, y bailan, y son papelitos de colores, y O qué sea sé que yo. vos eras uno de esos espectadores portadores del prejuicio sobre el musical. Sí, pero por una extensión de la gente. Claro, claro. Porque no había ido a ver ningún musical. Hasta ahora era el único que había visto, era ese clásico que era Cats. Claro. Y ¿Y nada más. cuál fue, o si recordás o sabés, el que te produjo el quiebre y dijiste, no está tan mal el musical? Rent. Rent exclusivamente. Claro, porque cuando estábamos en Mambrújero me mostró dos musicales, Rent y El Rey León. El Rey León me pareció hermoso, pero no condecía con lo que a mí me gustaba escuchar. Y Rent cuadraba perfecto. Sí. Me parecía que la música estaba hermosa, pero fue como un contacto y nada más, no fue. Y generó un quiebre, es cierto. Tuvo que ver con la manera de contar y estaba lo rockero. Y te toca hacer Y Rent acá. No, me toca indirectamente. ¿Por qué? A ver. Y porque me llaman para la audición de Rent, y yo venía con un proceso muy lindo después de Mambrú, que había encontrado como un productor para que me grabe el disco, para etcétera, etcétera. Sí. Y hacía mucho que no audicionaba, de hecho estaba estudiando teatro con la mamá de Leo Baraglia, con Roxana Randón, Sí. y trataba como de hacer las cosas, pero por separado, no iba a escuelas de comedia musical Ujú. porque me parecía que era mucho como el profesorado de educación física, que se tocan muchas cosas pero no con profundidad. Ujú, ¿Viste? ujú. Se dice que los profesores de educación física sabemos mucho, Sí. que como un océano de cosas, pero de esta profundidad. Claro, claro. ¿Entendés? Cada una poco. Claro, muy poco. Entonces yo quería profundizar en cada cosa, entonces tenía mi profe de canto, al que más pelota le daba. Ujú. Después tenía mi profe de teatro, que me empecé a enamorar del teatro por Ahí la forma, con Roxana Randón. claro, por la forma de concebir de ella. Concebir el teatro desde un concepto muy distinto Sí. al que se suele concebir. Ujú. Están los que van a buscar mujeres, Claro. a los que les gusta el teatro de verdad y a los que lo hacen por divertimento, O solo terapia, para, o- claro, para terapia. Claro. Y a mí me sacó como ese prejuicio y empecé a entender que el teatro también era más música, Ujú. que tenía que ver con los tiempos, que Sí. tenía que ver con la sorpresa. Entonces empecé a concebir desde ese lado. Y te digo que me tocó indirectamente Rent, Rent. porque primero lo llamaron a Jero. Claro. Yo fui a audicionar, no quedé, Sí. y me entero después, porque yo ya estaba en otro ámbito, no estaba en el ámbito Vos de la estabas comedia musical. produciendo la posibilidad, digamos. Claro, de- yo ya tenía mi disco solista, yo estaba por sacarlo, o sea, estaba todo fantástico Sí. con Universal, Ujú. estaba todo muy bien. Después de Mambrú era como escalar un poquito más, hacerlo un poco lo mío. No era tanto la música que yo quería hacer, pero había transado un poquito con la discográfica y pude hacer mitad y mitad. Claro. Cuando aparece Rent, Claro, me mandan a la audición, te yo mandan, tenía y- representante, estaba entre un representante y el otro, me cambié y me mandan a esta audición. sí. Voy y la hago, canté bien, pero no era... La hice muy alegre, la hice como... Nada que ver, era un tema que habla de morirse, de dejar una canción. Sí. de- Sí, tu personaje, aparte, bueno, es el protagónico. Claro, junto con bueno, el de- sí, en realidad nosotros concebimos un poco Ren como 8 protagonistas. Claro, bueno, Quizás sí. la historia de amor más contada Ujú. es la de Mimi y Roger, Sí. pero en realidad todo tiene que ver con todo, todos nos contamos a todos en esa obra. Sí, es cierto. Y bueno, y no quedé. No me importó, me llamaron, me dijeron, no quedaste, bueno, no pasa nada. Y saqué el disco, me llevó todo un proceso en el que tuve que pelearme mucho con la discográfica, en que querían que haga una cosa, la otra. Me peleo con mi manager, rompo el contrato de discográfico porque me había enojado. Literal. Literal. Rompo literal. Sí, literal. Dije, no,
no hacemos más nada. Porque no soy cabrón, yo analizo mucho, ¿viste? Soy un tipo que se abre, que habla, que tiene buena onda, pero yo analizo las energías, ¿viste? Estoy como callado, hago cosas, pero estoy enterándome de cómo se mueve el entorno y todo eso, porque soy un poco fóbico también. Me enojé muchísimo con el proceso, me peleé con mi manager, no me peleé con la discográfica, pero encajonaron todo el proyecto. Sí. Y me llaman para Rent, para un callback. Como que no habían encontrado al protagonista, que después me entero de otra cosa, ahora te la cuento. Sí. No lo encontraron, venía a hacer la audición, justo el día en que decido no seguir con este proyecto. Sí. Y voy a la audición y empecé a cantar, nunca en la vida había cantado y me había emocionado, nunca. Siempre era cantar y la emoción pasaba por otro lado. Empecé a cantar con una bronca, con un enojo, no sé qué. Bueno, me fui, me dijeron así, me fui sin que saludar ni nada, pues no paraba de llorar, me fui. Lo usaste como casi como terapia también para vos. Sí, ese totalmente. momento. Bueno, y me fui. Nadie entendió por qué me fui. Me llamaron, me dicen, Tripa, nos encantó la audición. Sí. Queremos que seas vos. Y le digo, ¿de verdad? Porque no canté bien, o sea, canté llorando, ¿no? Pero era exactamente lo que queríamos ver de vos. Queríamos ver si vos podías hacer eso. Bueno, digo, bueno, buenísimo. Después me entero que habían elegido a Jerónimo. Y Jerónimo en ese Jerónimo momento se había ido. Había mandado el video a España porque necesitaban un Jesucristo. Exacto, claro. Y lo habían llamado. Entonces dijo, no, me quedo en Buenos Aires porque los Mambrú luchamos mucho contra el prejuicio. Todo el tiempo tratando como de probar si teníamos talento o no. ¿Entendés? Pero era también demasiado. Es un poco extraño, ¿no? Porque en realidad el talento ya lo habían demostrado. El talento está sobrevaluado. Y hoy en día está comprobado. ¿Entendés? Tipo, entonces en ese momento no había Instagram, no había Twitter, no había nada. No, claro. Los rockeros se enojaban por el súper éxito que tenía Mambrú. Y así como había mucha fan, también había mucho que minaba el camino. Claro. Por suerte nosotros también lo conseguíamos como ese tipo de proyecto que era, que iba a morir en 3, 4 años. ¿Tenías miedo de qué te podía pasar con Ren? Digo, o tenías expectativas de a lo mejor No. me estoy metiendo en un género que me va a encantar. No, primero cuando me llamaron dije que sí, instantáneamente. Porque me parecía que iba a ser una linda terapia y me parecía que era un paso bueno para esquivar la decisión que había tomado de que el disco por ahí, no salga por ese momento al menos. No, sí, ya había salido. Pero yo dije, no hago más nada con esto. No hago más nada. Lo dejaste planchado. Lo dejó planchado la discográfica y lo dejé planchado yo. Claro. Porque no me funcionaba. Sí. Bueno, y era muy difícil hacer entender al otro, al que te acompaña. Entonces, Jero se va, quedo yo. Y ahí, en la primera reunión, sin saber quiénes estaban, conozco a todo el resto del elenco. Claro. ¿Y qué descubriste con Rent, digamos, cuando la empezaste a transitar? Primero que supongo que musicalmente te encantó, porque realmente tiene una música potente. La partitura es fantástica. La partitura es increíble. Sí. Tu coloratura vocal era ideal para ese personaje. Sí, y también la trabajé, lo copié mucho. ¿Sí? Pues yo, por suerte, tengo un rango vocal que puedo usarlo suave, sano, o sin romper, o roto. Entonces yo escuchaba cómo hacía Adam Pascal las cosas, y me parecía divertido ponerle un poquito de rock parecido a lo Pascal. Después ya me fui alejando de lo de Pascal y después lo terminé haciendo como me gustaba hacerlo exactamente a mí. Todo lo que vino después, que hace que hoy seas realmente un referente y un hacedor del teatro musical, fue porque te quedaste encantado con el género, te empezaron a llamar, vos buscaste que no se corte, porque podría haber sido también una experiencia que quede ahí. Son todas juntas. ¿Todas juntas? Todas juntas. Primero me enamoré del musical, empecé a entenderlo, empecé a amigarme con lo que es lo clásico, que era lo que menos me gustaba, o lo que menos me gusta hoy en día también. Digo, Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, pero me empecé a amigar con eso y empecé a tratar de hacer exactamente lo que se puede hacer en un clásico, lo que se puede hacer en un clásico rock, lo que se puede hacer en un off, lo que se puede hacer en distintas ramas del musical. Lo que tiene el musical, para mí, está bastardeado como se bastardea a alguien con talento o a alguien que le va bien. Sí. Se bastardea porque es difícil hacerlo. Claro. Se bastardea porque no todos lo pueden hacer. Entonces es más fácil decir, no, al musical cantan todos. ¿Sí? Quiero verte a vos haciéndolo. Haciéndolo. ¿Entendés? Los nuevos musicales
es otra cosa. Ujú. Pero los musicales clásicos, Pero ¿y habrá tenido que ver con que entraste en una etapa en donde también empezaron a contarse las obras de teatro musical en otro tono? desde otro lado. Pero hay también esto que vos decís, con el paso del tiempo, los clásicos también se ayornaron. Sí, Ya no era tanto el lírico, ahora lo puede hacer un rockero. sí, totalmente. O el clásico como el que más me gusta, que es Jesucristo Superstar. Sí. ¿Entendés? Que son clásicos que tienen años y Ujú. años, pero necesitas un tenor rockero para hacerlo. No lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer cualquiera, absolutamente. Y recuerdo una experiencia, una obra de teatro que fue después de Rent, creo que bastante inmediato después. Sí, al toque. Creo que es la que hablas. ¿Hedwig? Sí. Sí. Bueno, también a través de Hedwig, gracias a Mambrú y gracias a todos, yo recibí mucho prejuicio. Pero no me importaba ya a esa altura. Ujú. Entiendo que el prejuicio es una debilidad del ser que lo genera, Sí, ¿entendés? sí. Entiendo que el prejuicio es también una duda de, ay, no, ¿por qué me gusta esto? No, pero esto es siempre una inseguridad del otro, no Ujú, mía. ujú. Yo soy muy prejuicioso, sobre todo conmigo. Claro. Todo Bueno, el de tiempo. hecho tenías un prejuicio también con el musical, que vos lo Exacto. contaste. Claro. No, bueno, pero con la música pop si vamos a eso. ¿También? Claro. Con Mambrú, salió antes Bandana. Digo, ¿eso? ¿Qué es eso? ¿Vos tenías un prejuicio con el pop antes de Mambrú? Obvio. A mí me gustaba escuchar Queen, me gustaba escuchar Guns N' Roses, Ujú. me gustaba otro tipo de música. En la secundaria escuchábamos Hermética, escuchábamos Los Brujos, escuchábamos otro tipo de música. O sea, vos tuviste que romper con tu propio prejuicio para entrar al pop y después romper con tu propio prejuicio Sí, para entrar al musical. Y lo más loco es que no quería entrar yo, no me parecía, yo estaba muy encarado a ser profesor de educación física, pero me empecé a enamorar del medio. Y podrías estar haciendo otra cosa, que es un gran dilema de los artistas también. ¿Qué hago si no hago esto? Totalmente. Pero yo tenía muy claro que quería ser deportista, que quería enseñar deporte, que quería preparar cuerpos Ujú. para que sean deportistas. Y me parecía la mejor manera era la educación física. Pero bueno, Pero hoy ya no te verías haciéndolo, por ejemplo. no tengo debo tener fácil 15 kilos arriba del flaco que era. No, pero digo, como un camino, este ya es inevitable, digamos, estás en el camino de Ya la está, música sí. y es el que te atrapó. Y hablando de música, vos también desarrollás muchísimo, a la par del teatro musical, tu cantante y tu músico y compositor también. Bueno, sí, lo que pasa es que en todos estos procesos donde uno se va probando todo el tiempo, porque no deja de ser una prueba constante hacer teatro o tele o música, y es ensayo y error, me di cuenta que, sobre todo los intérpretes, voy a decir, de comedia musical, somos como un maxi kiosco. A ver, ¿por Y qué? me pareció que estaba bueno explotarlo en este medio donde el talento está tan sobrevaluado, donde estamos buscando a los seguidores de Instagram y no al pibe que clava mejor la nota, Claro. estamos buscando al famoso y no al pibe que lo puede hacer realmente, Ujú, ¿entendés? ujú. Entonces, lo que decidí es, como yo tenía la oportunidad de estar en varios medios, Ujú, porque lo que me dio Mambrú es poder estar en la tele, totalmente. poder La estar en el popularidad. teatro, poder estar haciendo música Sí. o poder estar haciendo algo visual, lo que sea. Dije, voy a mostrar Ajá. y me voy a preparar para que todo el mundo vea que un artista tiene que hacer todo. Entonces, gracias a las oportunidades que se me fueron dando, yo podía demostrar que podía tocar un instrumento, Ujú. como la guitarra, podía demostrar que podía cantar, Ujú. podía demostrar que podía actuar, que podía hacer humor, que podía hacer tragedia, Ujú. que podía hacer una obra de texto, que podía... Y es en ese lugar donde me encontré, donde digo, bueno, yo no tengo que hacer solamente una cosa, Ujú. tengo que hacer todo. Sobre todo si todo te apasiona y lo Claro. podés hacer. Me agota, pero lo hago con mucha pasión. Siempre nos gusta saber, que es una pregunta en común para todos porque nos gusta ver la opinión de cada uno. ¿Qué te parece que hay que tener, o alguien que está ya hablando en el mundo del teatro musical, para transitar este camino, más allá de esto que decías vos? Cantar bien, bailar bien, Sí. ¿no? Actuar bien. Digo, Si podés hacer las tres bien, fantástico. golazo. Golazo. Yo trato de hacer alguna bien. No, está bien. No me veas bailar porque... No importa, pero hay muchísimos grandes intérpretes de teatro musical que no son Sí. bailarines. No, bueno, en el principio de En la los comedia principios, musical sí, sí. estaban los bailarines, los cantantes y los actores. Y los actores. Y ninguno podía mezclarse con lo otro que hacía. Exactamente, hay un concepto más de ahora, ¿no? Que es Sí. hacer todo bien. Y es global, pero Sí. todo está a un clic de distancia. Si el artista no está a un clic de distancia,
Si vos en una audición te piden, y bueno, bailá, y ahora cantá, y ahora actuá, y ahora haces esto, Claro. y no lo tenés, perdiste. O sea, te ganó el de al lado. Claro. ¿Hoy te parece que se está sobrevalorando el tema de la exposición que pueda llegar a tener los seguidores más que lo que haces sobre el escenario? Se compran obras carísimas para que las protagonice alguien que no las pueda hacer. Es fácil. Técnicamente no las puede hacer, decís vos. Técnicamente no, pero no digo no las pueda hacer porque es un mal artista, ¿eh? Digo porque es popular haciendo lo que hace. Humor, ponele. Pero si vos traes a un humorista a cantar una partitura difícil como Escuela de Rock, nombro porque es una de las que quieren venir, de las que quieren Escuela de Rock, Jesucristo Superstar, Waitress. Son todas obras que primero las compran. Después piensan, ¿quién podría traerles más gente? Como ninguno de los que supuestamente, todo esto es un supuesto, estoy siendo irónico, ninguno de los de comedia musical y que se prepararon durante tanto tiempo generan que convocan gente, vamos a buscar a otro. ¿A quién? Y busquemos, ¿quién tiene 2 millones de seguidores? Claro. Bueno, probémoslo, pero no canta. Claro, hagamos que cante. Pará. Claro. Es un musical y no canta, ya estás mal. O sea, perdiste plata. Claro. ¿Y vos crees que la obra bien hecha, ya sin esa figura convocante, entre comillas, o convocante, pero bien hecha, con los que técnicamente la pueden hacer, por más que tal vez sean menos convocantes, en sí funcionaría en un público como el nuestro? Pero funciona en el sentido de que no le estás tomando el pelo a la gente. Ah, bueno, eso ni hablar. Pero ¿la taquilla qué es? O sea, ¿el rating qué es? ¿Entendés? Es algo que inventaron como la sensación térmica. ¿Entendés? No existe en ninguna otra parte del mundo. El rating te la banco, todo lo que quiera, la sensación térmica también. También un poco. Pero escuchame una cosa, vos no podés traer un musical y poner gente que no puede hacer un musical. Como no pondrías a un pibe que no puede hacer una obra de texto, actuar. O como no podrías poner a un pibe frente a una cámara, a un público, que no pueda cantar o tocar. O tocar una guitarra. ¿Por qué? Porque le estás tomando el pelo a esas 10 personas. 1000 o 1 millón de personas que te están viendo. ¿Pensás que hay como en ese sentido, una subestimación del género? Porque ¿por qué con otras cosas sí? No, creo que es la vorágine del Instagram, de las redes. Es la vorágine esa. Antes también se buscaba el famoso. Porque de hecho yo cuando entré a Rent, Ojero entró a Rent, no sé cuánto midieron el talento. Está bien, nos tomaron audición y todo, pero dice, bueno, estos vienen de acá y va a generar más prensa. Siempre piensan en eso los productores y está perfecto. Porque en Estados Unidos también se piensa. O en el West End también se piensa. Pero ¿qué se piensa además? Que además vaya con el personaje. Que vaya con el personaje, que pueda hacer la obra, que la pueda cantar. Porque si vos traes Jesucristo Superstar y pones a alguien que no lo puede cantar, le rompes la garganta, se la rompes. ¿Entendés? Porque el artista, en el afán de hacer algo distinto, o en el afán de querer demostrar algo que generalmente no se lo ve, se esfuerza un montón. Pues yo creo que al personaje de 2 millones de seguidores que llaman, al pibe le encantaría poder hacer eso. Totalmente. Entonces lo prepara. Pero después lo prepara en 2 meses, cuando hay alguien que lo viene preparando hace 15 años. No ese personaje. Su garganta, su cuerpo, su estado, su físico para arriba del escenario. Y una de las cosas buenas que me parece que empezaron a suceder de hace un tiempo, esta parte, en una década tal vez, es la cantidad de grupos de autogestión, ¿no? Y de chicos que entonces empiezan, y yo creo que a lo mejor está relacionado con esto que vos decís. Sí, y es un gran semillero. Sí, a buscar el espacio donde ya que no lo tienen de otro lado, de otra forma. Bueno, ¿no? yo con respecto a eso saqué una conclusión y digo, no solo estos grupos que me encantan, porque vienen de hace años también, porque yo después de Rent hice Solsticio y era una cooperativa, era un musical de acá, compuesto por gente de acá. Después hice Hedwig y después salió X y después salió otra, no me acuerdo la cronología, pero gracias a Dios siempre he tenido en el medio alguna cooperativa o alguna obra en la que uno apuesta, pero por el simple hecho de seguir ejercitando, de seguir gestando, de seguir haciendo cosas. En relación a eso, yo tengo un concepto muy formado, que no estoy de acuerdo con la cooperativa cuando viene de afuera. ¿En qué sentido? Si un productor, una persona que es del medio, compra un musical de afuera por X dólares
Y lo trae a la Argentina y dice, bueno, ahora quiero a todos los actores en cooperativa. Sos medio hipócrita. Componete un musical argentino y llamalos para que todos estén en cooperativa. Claro. Que no compres una obra en dólares, la traigas y no le pagues a los actores que tanto se rompen el lomo para tratar de subsistir. Está sucediendo mucho, creo. Está sucediendo mucho y no lo comparto. No lo comparto, me parece que es bastardear un poco nuestro papel. Que hay que sostener, que hay que aguantar, digamos, para no claudicar en el camino, ¿no? Más allá, por eso decía yo, de cantar bien, bailar bien, prepárate en lo técnico, fantástico. ¿Y eso otro? Y la realidad es que cuando vos tenés la chispa adentro, es imposible frenar. O sea, el pibe que no entra a X cantidad de audiciones y que se frustra, pero que en sí sigue haciendo una cooperativa, o se sigue metiendo en tal obra, o hace esto, lo otro, y lo ves que el pibe va en subte, en tren, va caminando, o va en bici, o va como puede, y llega todo chivado porque está haciendo 8 millones de cosas, y dice, no, y di clases de no sé cuánto. Ese pibe se merece más estar en las primeras líneas que los que tienen 2 millones de seguidores en esa línea. Porque el que... No tengo un problema con el que tiene muchos seguidores. Sí. Tengo un problema con el simple hecho de quitarle el lugar a alguien porque no va a convocar, ni siquiera por decirle, no, vos no lo podés hacer. Estamos hablando de que lo que tiene que convocar, o tendríamos que volver a eso, sea el talento. Exacto, pero bueno, no tenemos todavía la infraestructura como para generarlo, como hace Estados Unidos. Sí. Porque vos... Que puede sostener una obra en cartel mucho tiempo, hasta para probar incluso. Y buscan primero el producto y después el resto. Acá buscamos que el pobre pibe de 2 millones de seguidores le llene el teatro. ¿Entendés? Ahí, todos los de 2 millones viendo este episodio, todos los de 2 millones de seguidores. A ver cuánto tengo yo, van a agradezco que el medio haya regalado en este momento tan de esta cosa Black Mirror, le haya regalado los seguidores a Ferdente, a Julieta Nair Calvo, a Florencio Otero. A mí, yo tengo bastantes seguidores, no tengo 2 millones, pero tengo bastantes. Y espero que se siga esparciendo para que la gente que realmente puede hacer algo con el talento que tiene, lo pueda demostrar y pueda sostener un espectáculo. Somos los raros, somos los raros. Nunca vamos a cuajar porque decimos lo que nos parece, porque defendemos nuestro instrumento, tratamos de no ser caníbales, tratamos de ser buena gente, de darle una oportunidad al que está al lado. Totalmente. Y hoy en día eso no está bien visto. Sí. No se ve bien. O no cotiza, ¿no? Por lo menos. No cotiza, no. Cotiza. Es como... Pero ¿Y qué ganas con eso? No, chicos, él no le están pagando, no trabajamos. ¿Por qué vamos a trabajar si no están pagando? Que es difícil, en un momento como este, ponerse en esa postura. En cualquier momento, y te lo digo ¿por qué? Porque los artistas somos miedosos. Tenemos miedo a decir lo que creemos porque pensamos que no vamos a tener trabajo. A no ser elegidos o convocados. Mil gracias por esta charla. Por favor, un placer. Gracias por dejarme expandir mi concepto. Es para eso y es repasar tu camino y tu carrera hubiese sido un poco más en vano porque la conocemos mucho y todos la conocemos de cero. Bueno, y yo, esto es más importante. Último mensaje, prepararse. Sí. No pisotear y prepararse un poquito más. Nada más. El resto de las cosas se dan solas. Se darán. Siempre, claro, siempre hay uno que habla un poco más, como yo, pero es ese el que después dicen, al final él no estaba tan equivocado. Al final el Mambrú era buen compañero. Al final, ¿entendés? Eso es lo que queremos gestionar y gestar en un medio donde somos solamente un número. Sí, que a veces es un poco salvaje, ¿no? Que es un poco salvaje, que no seamos un número, que seamos caras, que seamos personas. Y que se apueste al talento. Me encanta el mensaje. Gracias por estar acá. Por favor, un placer. Gracias.